Hola, buenas tardes. Somos la doctora Cristina Agrícola y la doctora Morales, que en el curso de la Universidad del Comahue de posgrado de nefrología vamos a charlar un rato sobre el tema de obesidad y enfermedad renal, ya que la primera clase anterior fue la clase de obesidad. Bueno, en cuanto a las generalidades, sabemos que en las últimas 3 décadas la proporción de sobrepeso y obesidad en adultos se incrementó en un 28, casi 29%, a un 37% en hombres y un 29 a 38% en mujeres. Sabemos que la epidemia es global, la de la obesidad, y que genera consecuencias médicas y socioeconómicas. El Body Mass Index elevado es un poderoso factor de riesgo como comienzo de la enfermedad renal crónica y se estima que en un 14 a 30% de pacientes con enfermedad renal crónica el sobrepeso y la obesidad juegan un importante rol patogénico en su desarrollo. Bueno, como ustedes recuerdan, la obesidad es un crecimiento de la cantidad de los adipocitos que se hipertrofian y que producen un montón de elementos como son las adipocitoquinas, con aumento de la leptina. Ustedes saben que la leptina es una hormona secretada por los adipocitos que está relacionada al cerebro para frenar la saciedad, pero cuando está en exceso es dañina. La resistina está demostrada también que es una adipoquina relacionado con aumento de la insulina resistencia. La disminución de la adiponectina, que sería una de las buenas, en realidad que es la que provocaría insulinosensibilidad, en el caso del obeso está disminuida. Después sabemos también que a través de los macrófagos el aumento de citoquinas, interleuquina 6, TNF-alfa, aumento de factores de crecimiento. Otra cosa tan importante en la obesidad es el aumento de la presión intraabdominal. Los riñones quedan totalmente comprimidos para poder trabajar. También hay aumento de la lipogénesis, ya sabemos, la distribución del tejido, sobre todo la obesidad abdominal, y esto provoca un aumento del sistema renina-angiotensina-aldosterona, sistema nervioso simpático, aumento de inflamación y estrés oxidativo, aumento de resistencia a la insulina, aumento de ácidos grasos libres, y todo esto nos va a llevar a la diabetes, a la hipertensión arterial, a la lipotoxicidad y a la dislipidemia. Todo lo que nos lleva a enfermedad que ya sabemos, enfermedad cardiovascular y enfermedad renal crónica. Bueno, para continuar con generalidades, sabemos que la obesidad se asocia a factores de riesgo relacionados a progresión de enfermedad renal crónica, como son la diabetes, la hipertensión arterial y las enfermedades cardiovasculares. En un 25% de los obesos, como habíamos hablado en la clase anterior, no desarrollan enfermedad renal crónica, son los llamados obesos saludables, que en este caso suman un 25%. También hacemos hincapié en que el radio cintura-cadera es un mejor marcador de obesidad para progresión de enfermedad renal crónica que el índice de masa corporal, y también es muy importante remarcar que el índice de masa corporal es un factor de riesgo independiente a otros factores o a la progresión de la enfermedad renal en sí misma, como marcador de mortalidad y en el caso de trasplante renal, en enfermos renales crónicos y en los enfermos que reciben trasplante renal. Los mecanismos fisiopatogénicos seguimos. El principal promotor de toda esta cadena es la obesidad visceral. Como habíamos dicho en la segunda diapositiva, hay elevación de la leptina y disminución de la adiponectina y hay activación del sistema nervioso central. Todo esto provoca una activación del sistema renina-angiotensina. Una vez que este está activado, se produce aumento de la reabsorción tubular de cloruro de sodio e hipertensión arterial. Todos estos mecanismos también provocan glomerulomegalia y posterior glomeruloesclerosis. En la obesidad visceral también están los otros factores, que son la intolerancia a la glucosa, la dislipemia, la inflamación y la lipotoxicidad, que también en sí mismos provocan daño renal.
En cuanto a la fisiopatología, lo primero que se produce es una hiperfiltración glomerular, que es la clave de la disfunción renal en el caso de la diabetes y en el caso de pacientes obesos. Esta hiperfiltración provoca incremento del flujo plasmático renal en un 28%, en el índice de filtrado glomerular en un 61%, y esto lleva a un incremento de la fracción de filtración en un 29%. Debido a que el tamaño corporal en relación al tamaño renal está desproporcionado, este aumento provoca un estrés en la pared capilar y los llamados mecanismos shear y tensile stress. Lo que se produce básicamente es que se expande en forma elástica la membrana basal glomerular. Esta expansión se asocia al estiramiento de los pies de los podocitos y agrandamiento de los diafragmas slip. Hay quebrantamiento del esqueleto de actina de los podocitos. Este desbalance entre la pared capilar del área que está cubierta por la membrana basal glomerular y el podocito provoca una deformación de los pies, un adelgazamiento del cuerpo de la célula y un posterior desprendimiento, que es el detachment, formación de pseudoquistos y sinequias entre la membrana basal glomerular y la cápsula de Bowman, que esto lleva finalmente a la esclerosis. Todos estos mecanismos también están agravados por activación de las señales celulares que desencadenan el daño túbulo-glomerular. Bueno, siguiendo con la fisiopatología, estas fuerzas mecánicas no solamente van a afectar el glomérulo, sino también van a alterar los túbulos. El túbulo contorneo proximal, que es el primero el relacionado al glomérulo, se provocan cambios bioquímicos y señales que van a activar transportadores, principalmente el cotransportador sodio-bicarbonato. Aumenta el número y densidad de los transportadores. Esto es lo que va a hacer un aumento de la reabsorción de sodio y bicarbonato. Aumenta la entrega de sodio a la mácula densa. Por lo tanto, se desactiva el feedback tuboglomerular. El incremento del flujo tubular y la reabsorción inicia la fibrogénesis. Aumenta el consumo de oxígeno, hipoxemia, estrés oxidativo, inflamación y fibrosis. También aumenta la reabsorción de solutos orgánicos, como ya sabemos, glucosa y albúmina, y empieza el deterioro, comienza la albuminuria. Bueno, si miramos esta diapositiva, es más o menos lo mismo que vinimos hablando hasta ahora, pero está graficado la adipositopatía o el incremento de tejido adiposo provoca una disminución de la adiponectina, un incremento de la leptina, un incremento de la resistina y hay más adipoquinas. Todas estas provocan aumento de la resistencia a la insulina, aumento del nivel de insulina, activación del sistema renina-angiotensina. Todo esto provoca inflamación, estrés oxidativo y un metabolismo lipídico anormal. Finalmente, todo esto concluye con un daño renal que provoca la enfermedad renal asociada a la obesidad, que también se encuentra agravado en estos mismos pacientes con otros factores de riesgo como son la diabetes mellitus, la enfermedad cardiovascular y la hipertensión. Este es un trabajo que si ustedes lo pueden buscar, está en español, y que fue un trabajo que representó al Día del Riñón en el año 2017, creo, donde dice cuáles son todas las consecuencias ocultas de la epidemia de la obesidad. Ustedes lo pueden buscar, lo pueden leer, es muy fácil de leerlo y de verlo. Y aclara bastante y fue dado justo porque todas las sociedades científicas están interesadas en que conozcamos y aprendamos sobre la obesidad y todas las consecuencias que ella provoca. La ORG se la denomina a la obesidad, la glomerulopatía relacionada a la obesidad, que es la enfermedad de la que estamos hablando. Se produce una glomerulomegalia que puede o no estar acompañada por una glomerulosclerosis focal y segmentaria. Las lesiones predominantemente son perihiliares, es decir, hay lesiones focales y segmentarias perihiliares.
Hay un esfacelamiento irregular de los pies de los podocitos. También se encuentran depósitos de lípidos en las células mesangiales y tubulares, y se pueden visualizar en casi todos los casos los cambios diabetoides, que son esclerosis focal mesangial, adelgazamiento de la membrana túbulo-glomerular. Otra cosa importante es tener en claro las diferencias entre la esclerosis focal y segmentaria relacionada a la obesidad y la esclerosis focal y segmentaria de causa primaria. En el caso de los pacientes que tienen lesiones focales y segmentarias relacionadas a la obesidad, vamos a encontrar que clínicamente la proteinuria se va incrementando progresivamente, en forma muy lenta. En cambio, los pacientes con enfermedad primaria, el comienzo de la proteinuria es súbito. También estos pacientes con daño renal relacionado a la obesidad tienen generalmente proteinuria subnefrótica, en contraposición con los pacientes de causa primaria, que la proteinuria es siempre en rango nefrótico. En el caso de los pacientes obesos, el síndrome nefrótico no se encuentra completo porque no se puede diagnosticar edema o hipoalbuminemia, aún en los pacientes que tienen proteinuria masiva. En cambio, en los casos de enfermedad primaria, el síndrome nefrótico está completo. Los hallazgos histológicos en los pacientes obesos, hay una glomerulomegalia que es característica, y en los pacientes con focal y segmentaria de causa primaria, el glomérulo mantiene un tamaño normal. Y bueno, en cuanto a la microscopía electrónica, los pies de los podocitos en los obesos se encuentran irregularmente esfacelados, y en la causa primaria, los pies de los podocitos tienen un esfacelamiento en forma difusa. Bueno, en cuanto al mecanismo hormonal, lo vamos a volver a repasar, debido a que es muy importante que se conozca este mecanismo, porque esto empieza en el tejido adiposo hipertrofiado. Hay acumulación ectópico, hay depósito de grasa en el seno renal, desarrollo de hipertensión glomerular, como dijimos, e incremento de la permeabilidad glomerular al alterarse los pies de los podocitos y al alterarse el slit diafragma. También hay una intensa actividad endocrina del tejido adiposo vía la producción de todas estas hormonas que nombramos: adiponectina, leptina, resistina y un montón de otras adipoquinas inflamatorias que se encuentran en estudio. Esto provoca desarrollo, inflamación, estrés oxidativo, metabolismo lipídico anormal, activación del sistema renina-angiotensina e incrementada producción de insulina, y sobre todo la insulinoresistencia. Volvemos a repetir que va a estar aumentado el RAS, va a estar alterado el metabolismo de la insulina, aumento de la reabsorción proximal de sodio, menos sodio en la mácula densa, vasodilatación de la arteriola aferente, angiotensina 2 y aldosterona con vasoconstricción de la arteriola eferente, lo que hace aumento de la presión intraglomerular. Esta disminución de la beta-oxidación mitocondrial, aumento de la leptina y disminución de la adiponeptina, que es todo producido por las sustancias inflamatorias del tejido adiposo, provoca acumulación de lípidos y de aumento de los factores de crecimiento, con hipertrofia de los podocitos y sobre todo apoptosis, lo que va a llevar a lo que nosotros llamamos a una glomerulosclerosis focal y segmentaria, o la ORG, que es la enfermedad renal de la adiposidad. Es muy importante las manifestaciones clínicas de esta enfermedad, específicamente llamada enfermedad de la renal, la glomerulomegalia de la obesidad. ¿Por qué? Porque aparece proteinuria en rango nefrótico, la cual ocurre en un 30% de los casos. Hay ausencia de edema e hipoaluminemia.
se desconoce el por qué tienen proteinuria, a veces hasta 20 gramos días, pero no presentan síndrome nefrótico. Es importante si un obeso presenta edemas e hipoaluminemia, y entonces allí debería enfocarse el diagnóstico a otras enfermedades y buscar sí un cambio mínimo, una focalisegmentaria, una membranosa u otras causas. El obeso puede pasar años sin conocer esta pérdida de albúmina, es lo que dijo la doctora unos minutos atrás, que presentan un aumento muy lento de la pérdida de albúmina. Aparece hipertensión arterial y dislipidemia, y en la ORG pueden haber, existe glomerulomegalia, una glomerulosclerosis focal y segmentaria tipo periliar, fibrosis intersticial, sin proteinuria ni alteración de la función renal. Esto también es posible. Es decir, que hay que tener bien en consideración estas manifestaciones clínicas, porque puede alterar y complicarnos con el diagnóstico de las primarias. Lo que nosotros planteamos con esta presentación, que quede claro, cuando estamos frente a un paciente obeso, es decir, ya sea diagnosticado por un índice de masa corporal incrementado o por el perímetro, la relación del perímetro cintura-cadera, a dónde apuntar y qué es lo que nos va a servir como dato positivo. Es decir, si el paciente tiene una albuminuria, puede estar marcando ya un daño glomerular, aunque no sea el síndrome nefrótico completo o aunque no tenga deterioro de la función renal todavía. O sea que se puede presentar de diversas maneras, por eso es importante tener claro los síntomas y cómo es la diferencia con las primarias. Y si podríamos llamarle beneficios, nosotros lo pusimos acá entre comillas, es decir, tener obesidad en un enfermo renal crónico es tener un mejor estado nutricional en algunos casos, por ejemplo, mayor producción de adiponectina, que ustedes saben que aumenta la insulinoresistencia, la insulinosensibilidad, receptores solubles de TNF-alfa y menor acción tóxica y secuestro de toxinas urémicas en el tejido adiposo, algo que uno leyendo aprendió ahora. Siempre tenemos en cuenta que existe un porcentaje de pacientes obesos que son metabólicamente sanos y no desarrollan ni enfermedades cardiovasculares ni este tipo de enfermedades. Bueno, otra de las enfermedades que se asocia a la obesidad es la nefrolitiasis. La fisiopatología subyacente de la formación de cálculos en pacientes obesos está relacionada con la resistencia a la insulina, con los factores dietéticos y un perfil urinario litogénico. Los cálculos de ácido úrico y de oxalato de calcio se observan con frecuencia en estos pacientes. Se cree que la resistencia a la insulina altera el metabolismo ácido-base renal, lo que resulta en un pH de orina más bajo y aumenta el riesgo de enfermedad por cálculos de ácido úrico. La obesidad también se asocia con una ingesta nutricional excesiva de sustancias litogénicas y con un aumento de la incidencia de infecciones del tracto urinario. Hay estudios recientes que destacan que la litiasis renal aumenta el riesgo de infarto de miocardio, progresión de la enfermedad renal crónica y diabetes. Se demostró que la cirugía bariátrica contemporánea se asocia con hiperoxaluria y nefropatía por oxalato. Son todos temas en mucha discusión, pero que hay que hay que seguir avanzando, ¿no? Bueno, también pusimos qué pasa en obesidad y, por ejemplo, trasplante. Es decir, qué pasa cuando hay un donante que tiene un índice de masa corporal más elevado. ¿Este paciente puede ser donante? Hay un montón de estudios que se han hecho y en uno de ellos se ha debatido aceptar como donantes vivos obesos donantes de riñón. Por ejemplo, tomamos uno de los trabajos, este trabajo es de Riz, que comparó los donantes de peso normal con donantes de índice de masa corporal elevado, observando si presentaban. Este trabajo es un trabajo retrospectivo que se hizo durante 20 años y buscaban saber si había más reingreso o más intervenciones perioperatorias, si había un mayor aumento de la presión arterial,
se había un aumento mayor porcentual de la creatinina sérica o una pérdida de la tasa de filtrado glomerular, por ejemplo, en estos pacientes comparado con los de índice de masa normal. Y concluyeron los resultados que fueron buenos para los donantes de riñón de índice de masa corporal más elevado. Otros trabajos también sobre este tema dice que los donantes obesos de edad avanzada, únicamente esos pacientes disminuyó el filtrado glomerular más rápido que los de índice de masa corporal normal. ¿Qué pasa con la obesidad y los receptores? Bueno, en el caso de los receptores se comparó la obesidad en personas. Se comparó personas con normopeso que tienen una mortalidad y falla del injerto de un 40% en el primer año. Los obesos son esos. Claro, exactamente. Los obesos tienen una mayor proporción. Sí. Las complicaciones perioperatorias son infecciones de la herida en pacientes con un índice de masa corporal mayor o igual a 30. Las complicaciones tempranas que presentaron fueron retardo en la función del injerto y rechazo agudo, y las complicaciones tardías, posteriores al tercer mes del trasplante, disfunción crónica del injerto, influyen síndrome metabólico, insulinoresistencia, hay mayor pérdida del ingreso y mayor enfermedad cardiovascular. Es decir, un receptor obeso tiene muchas más complicaciones. Peores resultados. Y en cuanto a la obesidad post-trasplante, también en este estudio que mencionábamos antes de Rick y colaboradores, que es el estudio retrospectivo que incluyó una gran cantidad de pacientes, también comparando índice de masa corporal, distribuyéndolos en personas con peso normal, personas con sobrepeso y personas con obesidad, los resultados que encontró fueron que hubo un aumento estadísticamente significativo de la incidencia de hipertensión arterial post-trasplante, de la enfermedad non-DAT y cardiopatía isquémica en el grupo de los obesos. La incidencia y frecuencia de los episodios de rechazo agudo fueron similares en los tres grupos. En el grupo de obesos se observó una tendencia hacia la disminución de la supervivencia del injerto y del paciente, que alcanzó significación a entre los 5 y 10 años. Las conclusiones que se obtuvieron fue que el índice de masa corporal tiene una fuerte asociación con los resultados después del trasplante renal, independientemente de la mayoría de los factores de riesgo conocidos para la supervivencia del paciente y del injerto. ¿Qué podemos hacer? Bueno, este trabajo es un trabajo muy arduo. Esta es una diapositiva muy sencilla, pero es una diapositiva altamente para debatir. Es decir, nosotros tenemos que trabajar en todos los factores de riesgo para la enfermedad renal crónica. Esta enfermedad, el obeso, genera hipertensión arterial, insulinoresistencia y diabetes mellitus. Y todas las asociaciones mundiales, llamadas la WHO, la Sociedad Internacional de Nefrología, la Sociedad Europea de Nefrología, todos están promoviendo y haciendo prevención de la obesidad y la enfermedad renal crónica. Individuos obesos, diabéticos, hipertensos, insulinoresistentes, a los que reciben tratamiento subóptimo, se requiere información de este riesgo, cambio en el estilo de vida, control nutricional estricto, descenso de peso, muy difícil todo esto, baja del consumo de cloruro de sodio, bajo en el aporte de proteínas, considerar la ingesta de calcio por la predisposición a la nefrolitiasis en los obesos, el uso de IECA y ARA2, explicar el alto riesgo de comórbidas, desafío profesional para lograr objetivos, para lograr un paciente muy difícil. Y después, en un tema aparte, vamos a debatir cirugía bariátrica, todo lo que es riesgo-beneficio. Bueno, muchas gracias por su atención. Esperemos que les haya gustado y el próximo tema va a ser... seguramente vamos a hablar de nefrolitiasis, vamos a hablar de hiperuricemia, ácido úrico, antes de empezar con nuestro gran tema que es diabetes.